¿Cómo hizo Alianza Lima para salir campeón del torneo Apertura? Anoche ganó Alianza y con eso también ganaron matemáticamente la primera fase del torneo peruano. Al menos ya tienen su lugar asegurado en una posible final. Pero si a inicios de año tú decías que Alianza ganaría el torneo, muy poca gente se lo hubiera creído. Lo que vivió el equipo blanquiazul es lo que se llama en el fútbol un renacimiento. Empezando muy mal, con muchas críticas e incluso pidiendo que se vaya el entrenador, hasta ganar el torneo. Y hoy vamos a hablar de eso. ¿Cómo fue que Alianza supo reinventarse para ganar este torneo? El renacimiento de Alianza Lima tiene tres fases muy claras. Desde un inicio con muchos problemas hasta ser un equipo consolidado. Y a la primera fase le llamamos la tormenta. El inicio de la alianza de Pablo Guede no fue nada fácil. Primero, porque antes de empezar la temporada, Alianza pasó por uno de los casos más polémicos de la historia reciente del fútbol peruano. El caso de Zambrano, Peña y Trauco. Jugadores que a día de hoy ya no están en el equipo. Pero como muchos tal vez ya olvidaron, a inicios de año estos tres futbolistas fueron denunciados por algo realmente horrible en Argentina y en Uruguay. El caso no solo salpicó a los jugadores, sino también al propio equipo, tanto que Alianza se vio en la casi obligación de despedirlos a los tres. Y recordemos que estos tres jugadores el año pasado eran titulares. O sea que antes de que siquiera Alianza juegue su primer partido oficial, ya tenían un problema muy grande, de imagen institucional por culpa de estos tres, y también de planificación porque Alianza contaba con esos futbolistas para esta temporada. Así que se vieron obligados a improvisar un poco sobre la marcha, y ahí entró Pablo Guede. Pero la tormenta continuó con la eliminación contra 2 de mayo. El año pasado, Alianza tuvo una campaña internacional muy larga con Gorosito, 18 partidos, prácticamente un torneo completo. Y este año, a la primera que se encontraron con un rival internacional, los eliminaron. Paolo Guerrero es el encargado de patear los penales. Lo que explicó Guede es que fue una decisión entre ellos. No me sentía con confianza, asumo la responsabilidad. Yo creo que la culpa es mía, ¿no? Por no patear el penal. Debe regresar Zambrano, por más indisciplinado que sea. Nos hace falta un líder. Tenemos que ganarle al 7 de octubre, 15 de noviembre, no sé cómo se llama. Eliminado en fase 1 de la Copa Libertadores. Puso en alerta a la dirigencia de Alianza porque contaban con ese dinero para compensar los fichajes tan caros que hicieron. Y claro, esta eliminación puso muchas dudas sobre Pablo Guede. En sus primeros partidos ya tenía críticos. Lo acusaban de ser demasiado bielcista, que no entendía cómo tenía que jugar un equipo como Alianza, que sus ideas eran demasiado raras. Y Guede también se dedicó en esos partidos a hacer experimentos extraños con sus alineaciones, colocando jugadores fuera de posición como Gianfranco Chávez de volante central, cuando él toda su vida fue defensor. Alianza era un equipo con muy poco gol y los fichajes eran muy criticados. Porque no olvidemos, Alianza este año hizo la inversión más grande de la historia del fútbol peruano en contratar jugadores. Federico Girotti, Jairo Vélez, la compra del pase de Alan Cantero, Luis Ramos. No son jugadores baratos, Alianza tenía prohibido fracasar esta temporada. Así que la presión estaba por las nubes, mucho más después de la eliminación contra 2 de mayo. Todo esto explotó el día que perdieron el clásico con Universitario. ¿Cuál es la diferencia entre Alianza y la U? Que Alianza entre hinchas se... ¡Muchachos, patealo! En cambio nosotros nos matamos hinchando al equipo. Bronca perder con un equipo así, a base de pelotazos, querían llegarnos, creo que no nos hicieron daño. ¿Qué fue, Paolo? A llorar nomás. ¡Puja, saca tu comunicado! Ya ni siquiera existe el clásico, la verdad. Estoy cansado de ganarles. Así se les hace. Un partido bisagra para el Alianza de Guede, ya que a partir de ahí, Alianza no volvió a perder ningún partido más. De hecho, en todo el torneo Apertura, Alianza solo perdió una vez, precisamente el clásico contra la U. Mensaje para todos los que nos siguen y quieran buscar un lugar para demostrar cuánto saben de fútbol, y nosotros tenemos el espacio perfecto para hacerlo con total seguridad. Basta con decir que son patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League para que se convenzan. Te dan beneficios como tu fija asegurada, o sea que te devuelven la plata incluso si pierdes aplicando los términos y condiciones. Puedes usar el código ALEX365 para aprovechar todas las ventajas como ver partidos en vivo y claro, los superaumentos. Todos los
detalles los encuentras abajo. Después de esa derrota, las críticas contra Guede se fueron hasta las nubes, pedían su despido. Sin embargo, esa derrota también significó el final de la tormenta. Es así como comienza la segunda fase, la reestructuración. Perder el clásico con la U hizo que Alianza se dé cuenta de muchas cosas, especialmente Pablo Guede, que para el clásico ya estaba a punto de encontrar a su equipo titular, pero perder contra tu rival de toda la vida hace que empieces a dudar de todo. Pero el jugador que se encargó de sostener a su equipo fue uno de los últimos fichajes, Esteban Pavés. El chileno que llegó para reemplazar a Pedro Aquino, que se pasó casi toda la temporada lesionado. Pavés se encargó de ser ese futbolista que le faltaba a la volante de Alianza, el primer pase, el mediocampista central que se encargaba de mantener el equilibrio del equipo. Uno de los jugadores más importantes para que Alianza funcione bien, porque la llegada de Pavés permitió acomodar todo el equipo otra vez. Gianfranco Chávez ya no tuvo que seguir jugando de volante central y pudo volver a su posición natural, la banca. Fernando Gaibor encontró a un buen compañero en Esteban Pavés para que entre los dos puedan hacer la primera línea de volantes de Alianza, y se entendieron muy bien. Esto permitió además que Jairo Vélez se sintiera mucho más liberado para poder hacer su fútbol y se convirtiera en ese mediapunta, ese 10 que Alianza tanto venía buscando. La defensa también se acomodó. Sin Miguel Trauco, Guede estaba intentando probar a diferentes laterales y encontró la solución en Marco Guamán. La aparición de Guamán ayudó muchísimo a que Alianza funcione mejor en defensa. A pesar de ser diestro, supo jugar de lateral izquierdo, dejándole la banda derecha a Advíncula, siendo una de las revelaciones del torneo Apertura, tanto que lo llamaron a la selección. Renzo Garcés no solo se convirtió en el goleador del equipo siendo defensa, sino que también supo ser referente. Hasta lo hicieron capitán. Todo esto desde que Carlos Zambrano se fue. Le permitió a Garcés tomar más protagonismo en la defensa porque casi siempre había sido el segundo detrás de Zambrano. Pero ahora, sin él cerca, Garcés puede brillar a su 100%. Tampoco olvidar el regreso de Eric Castillo a su mejor nivel, porque en la primera mitad del torneo Castillo venía siendo duramente criticado. Después de haber sido el mejor jugador de Alianza en 2025, para este año su nivel había bajado. Sin embargo, Pablo Guede se encargó de recuperar el mejor nivel de Eric Castillo, que si está al 100% tranquilamente puede ser el mejor extremo izquierdo del fútbol peruano. Estos partidos donde Alianza fue recuperándose poco a poco llegaron a su punto cúlmine en ese 8-0 que le hacen a Cusco FC. Un partido que, al igual que el clásico con la U, fue una bisagra para Alianza Lima. Demostraron que sí eran un equipo poderoso, que eran un equipo de temer, que podían hacer muchos goles y sobre todo que su plantilla ahora sí estaba más compensada. Ese 8-0 no solo destruyó la diferencia de gol de Cusco FC, sino que también fue un golpe sobre la mesa para el resto de la liga. Alianza dejó claro que estaban ahí para ganar el torneo y que no eran un equipo débil como se vio en el clásico. Al mismo tiempo que Alianza venía renaciendo, empezaron a subir su nivel otros equipos como los Chancas o Cienciano, mientras que Universitario y Sporting Cristal no supieron cómo lidiar con el torneo y la Copa Libertadores a la vez. Y esto Alianza también lo supo aprovechar. Es así como llegamos a la tercera y última fase, que es en la que nos encontramos ahora, la consolidación. Después de mucho tiempo, Alianza otra vez tiene un equipo titular. Pablo Guede encontró el 11 que tanto venía buscando, al menos a un 90%. Podría haber alguna duda con uno de los extremos, pero el resto del equipo ya todos se lo saben. La dupla de Pavés y Gaibor se consolidó en el mediocampo. La defensa ya está elegida, Marco Guamán como lateral izquierdo, Anthony Garcés de centrales y Advíncula de lateral derecho. Jairo Vélez funcionando como el 10 del equipo, como el más creativo. Eric Castillo por una banda y en la otra todavía están compitiendo entre Gentile y Quevedo. De 9, si está disponible, arrancará Paolo Guerrero. O si no, pueden usar a Luis Ramos o Girotti. Esta consolidación la vimos, por ejemplo, en el partido que Alianza gana de visita contra Cienciano en el Cusco, que para muchos fue el partido donde Alianza ganó la apertura. Mientras los Chancas venían en caída libre, Cienciano parecía posicionarse como el rival de Alianza, pero perdieron de local. Alianza ganó ese partido por la mínima, pero lo ganaron.
Con esa victoria pararon en seco a Cienciano, los chancas seguían sin poder recuperarse y Alianza parecía llegar casi solo a la recta final. Solo les quedaba ganar a los chancas de local, como lo hicieron y goleando 3-0, porque mientras los chancas venía cayendo en rendimiento, Alianza ya se consolidó como un equipo titular. Y cuando llegas a ese punto, a veces los partidos los ganas solo. Por ejemplo, Universitario en los últimos años estaba en ese punto. Ya tenían un equipo titular consolidado y a veces los partidos los ganaban por inercia. Se tenían tanta confianza en sí mismos que los rivales no se veían capaces de derrotarlos. A Alianza le pasó eso en esta apertura. Se llenaron tanto de confianza y de saber que están haciendo las cosas bien, con un entrenador que está en su mejor momento, que a los chancas, el equipo revelación del torneo, les ganaron con facilidad. Eso hace un par de meses Alianza no lo habría podido hacer. El fútbol en buena parte es un estado mental. Si te sientes con confianza, más confianza que tu rival, seguramente le vas a ganar. Cuando encuentres esa confianza, te conviertes en el equipo menos goleado del torneo, y que solamente perdió una vez, en el Clásico. Fue así como Alianza Lima pasó de tener al entrenador más criticado del torneo por sus métodos a ser el equipo que mejor juega en la actualidad. Y como ven, no fue por casualidad. Hubieron muchos factores de por medio que hicieron que eso suceda. Buenas decisiones de Alianza Lima, errores que también cometieron sus rivales, y un contexto que propició que Pablo Guede tenga el tiempo y la paciencia para encontrar a sus jugadores titulares. Seguramente Alianza pudo despedir a Pablo Guede en su peor momento si hubieran querido, pero no lo hicieron. Decidieron esperar, y esa paciencia les rindió frutos. El proyecto de Guede reflotó. Y a menos que ocurra un problema muy grave dentro del equipo o que hayan lesiones importantes, llegan al Clausura como el equipo peruano en mejor momento. Veremos si después del Mundial esto no cambia, y Alianza no se olvida de jugar al fútbol como lo hicieron los últimos años.